Bueno, damos inicio al curso de Enfermería en Emergencias y Desastres a cargo del licenciado en Enfermería José Luis Miranda Fernández. En unos momentos tenemos que iniciar, licenciado, ya puede comenzar. Gracias a todos los participantes por estar presentes. Por favor, mantener el audio apagado. Si pueden encenderlo si hay alguna pregunta del ponente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señorita Chris Lady. Gusto de saludarla. Bueno, ante todo, tengan muy buenas tardes, estimados participantes. Soy el profesor José Miranda. Como ya hizo mención la señorita coordinadora, en esta oportunidad vamos a desarrollar el primer tópico que está relacionado a lo que es las emergencias y desastres, ¿sí? He estimado conveniente, mientras que se van incorporando el resto de participantes, no sé si me permiten desarrollar una pequeña prueba de entrada que está relacionada al tema. Les voy a enviar a través del chat, les voy a enviar el link y ustedes lo único que hacen, ingresan al link y responden a la interrogante que se les va a formular, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar entonces con el desarrollo de esta actividad. Voy a enviarles, por favor, el link. El link le voy a enviar al chat. Y a través del chat ustedes aperturan el link y dan respuesta a la interrogante que les estoy formulando. A ver, vamos a ver con la primera pregunta. Voy a enviar al chat. En estos momentos estoy enviando al chat. Muy bien. Pueden responder a la primera interrogante. El link está en el chat. Adelante con sus respuestas. Ingresen, por favor, al chat. En el chat está el link. Ingresen al link y ahí pueden responder a la interrogante que estamos viendo en pantalla. Adelante, por favor, con la respuesta. No se preocupen, por favor, que esta evaluación no tiene calificación. Solamente es una prueba de entrada de conocimientos previos. El link está en el chat. Vuelvo a enviar el link. Ahí lo tienen. Ya envié nuevamente el link. Ingresen a ese link y respondan a la interrogante. El link está en el chat. Acabo de enviarles nuevamente. A ver, respondan a la primera interrogante. El link está en el chat. Ingresen nomás al link. Ahí está acá en el chat. Den un clic en el link que tienen ahí en el chat y ahí ingresan. Cris, si me puedes ayudar. He enviado el link al chat. Confirmen. Ahí he enviado el link. A ver, estoy enviando nuevamente el link. Confirmen si están recepcionando el link. Ya pueden responder a la primera pregunta. Ya, muy bien, ya tengo una respuesta. A ver, respondan, por favor, lo que están. Muy bien, ya tengo dos respuestas.
Muy bien. Con el mismo link van a responder a la segunda pregunta. Con el mismo link. Respondan a la segunda pregunta. Respondan a la segunda pregunta con el mismo link. Con el mismo link respondan a la segunda pregunta. Muy bien, ya tengo una respuesta. Muy bien, siguiente pregunta. Siguiente pregunta, les voy a enviar otro link. Muy bien, para la pregunta número 3, envío el link. Muy bien, estoy enviando el link de la tercera pregunta. Pueden responder a la tercera pregunta. Ahí lo tienen en pantalla. Respondan a la tercera pregunta. Ahí tienen la tercera pregunta. Pueden responder, por favor. El link ya les he enviado al chat. Pueden responder a la tercera pregunta. A ver, no se preocupen, no tiene calificación esta evaluación de entrada. Adelante con sus respuestas. A ver, necesito sus respuestas. Está el link, está en el chat. A ver, voy a enviar nuevamente. Ya está el nuevo link. Respondan a la tercera pregunta. A ver, les he enviado el nuevo link. Ingresen al nuevo link. Confírmeme si han recibido el nuevo link. Ya, muy bien. Ya tengo una respuesta. No se preocupen, no tiene calificación esta evaluación de entrada. Muy bien. Cuarta pregunta, con el mismo link. Con el mismo link. Cuarta pregunta. Respondan a la cuarta pregunta. Con el mismo link pueden responder a la cuarta pregunta. Respondan a la cuarta pregunta. A ver, con el mismo link respondan a la cuarta pregunta.
Muy bien, ya tengo una respuesta. Muy bien, continuamos. Pregunta número 5. Pregunta número 5, envío el link. Estoy enviando el link al chat. Pueden responder a la pregunta número 5. Ya tienen el link. Respondan a la pregunta número 5. El link lo tienen en el chat. A ver, respondan a la quinta pregunta. A ver, respondan a la quinta pregunta. Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. Con el mismo link. Con el mismo link. Respondan a la pregunta número 6. Respondan a la pregunta número 6 con el mismo link. Respondan con el mismo link la pregunta número 6. Respondan a la pregunta número 6. Muy bien. Continuamos. Pregunta número 7. Pregunta número 7. Envío el link. Ya tienen la pregunta número 7. Pueden responder a la pregunta 7. Respondan a la pregunta número 7. El link lo tienen en el chat. Adelante con sus respuestas. Respondan a la pregunta número 7. Muy bien, ya tienen. Muy bien. Pregunta número 8. Con el mismo link. Pregunta 8. Pueden responder a la pregunta 8. Muy bien, ya tenemos una respuesta. Pregunta número 9. Pregunta número 9. Envío el link. Adelante con sus respuestas para la pregunta número 9. Ya tienen el link.
¿Tienen la pregunta en pantalla? Respondan a la pregunta número 9. El link está en el chat. Adelante con su respuesta. Muy bien. Pregunta 10. Pregunta número 10. Con el mismo link. Con el mismo link. Respondan a la pregunta número 10. Muy bien. Muy bien, estimados participantes. Bueno, hemos tratado de ver cómo están ingresando a este tópico, ¿no? Muy interesantes sus respuestas y a medida que vayamos avanzando en la exposición, les voy a pedir, por favor, que formulen todas las interrogantes que sean necesarias, que sean pertinentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar la presentación de esta actividad, ¿no? Muy importante porque es una actividad que lo estamos observando en el día a día, ¿no? Sabemos que estas situaciones de emergencia, ¿no? Que se pueden producir por diferentes circunstancias, lógicamente que pueden afectar de una manera directa a la salud, ¿sí? Acuérdense que estamos atravesando momentos muy difíciles, ¿sí? Estamos atravesando una pandemia que lamentablemente ha generado mucha mortalidad y también somos susceptibles, ¿no? A que se pueda producir en nuestro país un gran sismo de alta intensidad. Lamentablemente, así como estamos observando estos panoramas, este panorama lamentablemente es complicado, ¿sí? Porque ustedes han podido observar que nuestros hospitales lastimosamente no tienen la capacidad de respuesta adecuada para enfrentarse a una emergencia masiva. En esta pandemia hemos podido observar todo el problema, ¿no? Lastimosamente hemos visto que los establecimientos de salud tienen muchas dificultades para poder atender las emergencias y las urgencias, ¿no? Por eso que es necesario que nosotros nos preparemos, ¿no? Mejoremos nuestra capacidad de respuesta y también nos preparemos en los establecimientos de salud donde estamos laborando, ¿no? Muy bien, antes de comenzar a disertar, ¿no? Esta ponencia tan importante que es para ustedes, quería que ustedes visualicen un video y ustedes me indiquen si es una situación de emergencia o si es una situación de urgencia. Quiero que quede bien definido lo que es una emergencia y lo que es una urgencia, ¿sí? Entonces, van a observar, por favor, van a observar un video y necesito, por favor, que ustedes determinen si es una urgencia o es una emergencia, ¿sí? A ver, vamos a presentar el video. Les voy a agradecer, por favor, que traten de visualizarlo. A ver, voy a abrir el video. A ver, voy a presentar el video y usted me van a indicar si es una emergencia o es una urgencia, ¿da? A ver, vamos a presentarlo. Voy a compartir. Acá está el video. Compartiendo el video.
Confírmenme si observan y escuchan el audio. A ver, voy a reproducir. Confírmenme, por favor, si escuchan. A ver, quiero que me confirmen si escuchan y visualizan el audio. Muy bien, me indican que sí. Muy bien, entonces necesito que observen y me van a indicar ustedes si es una urgencia o es una emergencia. ¿Da? A ver, haga espacio. Ahí, dale los primeros ejercicios. Aflójale el cinturón. Así, costado. Más atrás. Más atrás, por favor. Más atrás. Permiso, hay que trabajar, por favor. Más atrás. Sí, sí, ¿qué ganas grabando? ¿Qué ganas grabando una desgracia, amigo? Nada ganas grabando una desgracia. Lo voy a mover para que no le dobles el cuello. Señor, que no le doble el cuello. Presiónale el pecho 2 o 3 veces, presiónale el pecho. No, subimos así nomás. Está respirando, no hay problema. Está respirando, déjalo, no hay problema. Ahí está que respira, solo pongan vayan llevando y vaya prestándole su pecho. Hágale presión igual para que siga. Dele respiración poca por poca. Muy bien. A ver, ¿alguien desea comentar el video, por favor? ¿Alguno de los participantes desea comentar el video? Pueden activar el audio o lo pueden indicar a través del chat. ¿Alguno de los participantes desea comentar el video? A ver, necesito su participación. Pueden comentar activando el audio, pueden activar el audio, o también lo pueden hacer a través del chat, no hay ningún inconveniente. Podrían comentar el video. Necesito que me indiquen si es una urgencia, es una emergencia y si la intervención que hemos podido observar ha sido la correcta o ha sido la incorrecta. Muy bien. Ceci me indica que es una situación de emergencia. Muy bien. A ver, ¿por qué es una situación de emergencia? A ver, la participante Ceci P. Adelante, Ceci. ¿Por qué es una situación de emergencia? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, adelante, le escucho. Bueno, yo creo que es una situación de emergencia por lo que se ha visto en todo el ambiente. Han sido pacientes que han estado, bueno, no se les ve consciente, tienen una mirada distraída, ¿no? No mirada fija, no están respondiendo. Las personas lo están movilizando, no se ve ningún movimiento de parte de ellos. No sé si han sido sacados del pozo, porque ahí se ve un buzón, no sé si han sido sacados de ahí o probablemente han estado en otra situación, ¿no?
y pareciera por el murmullo de la gente, por la habladuría de la gente, que las personas no tenían una buena respiración o no estaban respirando, ¿no? Muy bien, le agradezco por su participación. ¿Algún otro participante que desea mencionar algo adicional? Sí, parece que fuese un politraumatizado que incluso con la conciencia bastante disminuida y a veces la gente pues no deja de intervenir porque están alrededor, ¿no? del herido. Sí es una emergencia que necesita ser, ha sido maniobrado regularmente adecuado, pero sí, al menos ha habido una tablilla para poder colocar al herido. Muy bien. Les agradezco por su comentario, muy amable de su parte. Muy bien. Como ustedes han podido observar en el video, mire, es un video peruano, no es en la ciudad de Cajamarca, donde hemos visto la intervención de la Policía Nacional del Perú y también hemos visto la intervención de esta empresa, Sedapal, que tiene a cargo, ¿no?, todo lo que es la administración del agua en nuestro país. Lastimosamente, lo que ustedes han podido observar es así: dos trabajadores de Sedapal ingresaron a un socavón, ¿no?, a esas redes de transmisión del agua, y lógicamente que al parecer no ha sido un accidente de tránsito. Ellos han ingresado al socavón, ¿no?, a realizar mantenimiento de supuestamente de todas las redes de alcantarillado de agua y desagüe, y al parecer se han intoxicado con gases tóxicos, ¿no? ¿Sí? Han sido gases que le han generado un deterioro neurológico de una manera progresiva, ¿sí? Lógicamente que al momento de ser extraídos, ¿no?, ustedes han podido observar las condiciones del paciente, de las personas, ¿no? No tenían ninguna respuesta, tenían una parálisis flácida. Los ojos, ustedes han podido observar, los ojos ya, mire, los ojos inertes. Posiblemente ya no había ningún tipo de reflejo corneal, no había ningún tipo de respuesta neurológica. Entonces, lógicamente que lo que han comenzado, lo que han pretendido hacer el personal policial es aplicar maniobras de reanimación. Pero esas maniobras de reanimación que ustedes han podido observar son maniobras insuficientes, ¿sí?, inadecuadas, ¿sí? Por eso que yo les voy a agradecer, por favor, cuando ustedes vivan una situación de emergencia, ustedes saben que la situación de emergencia es una situación súbita que se presenta en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Hasta en nuestra casa puede suceder una situación de emergencia, ¿no? Y tenemos que tener la capacidad de responder ante ese tipo de situación, ¿sí? Entonces, estas dos personas, ¿no?, estos dos trabajadores de Sedapal, lamentablemente mire, producto de esa intervención que ellos han estado realizando en esos socavones, ¿no?, a raíz de la inhalación de estos gases tóxicos, ¿no?, han generado depresión respiratoria, han hecho parada respiratoria y después han hecho parada cardíaca. Por eso que ustedes lo han observado en esas condiciones, ¿sí? Por eso que siempre cuando manejamos una situación de emergencia tenemos que evaluar el escenario. Tampoco yo no puedo ingresar a un escenario hostil, a un escenario peligroso. Y después rápidamente, ¿qué tengo que hacer? Valorar a la víctima, ¿sí? La víctima estaba inconsciente, posiblemente no tenía pulso, no respiraba, estaba en paro cardiorrespiratorio. Por eso que me asumo, por eso que el personal policial empezó a reanimar. Pero lastimosamente ustedes han podido observar, todas las personas, cuando sucede algo, todas las personas que están alrededor se acumulan, comienzan a dar órdenes, te interfieren, te perturban. Por eso que siempre en una situación de emergencia lo que yo tengo que hacer es hacer dominio del escenario. Si yo hubiera estado en ese lugar, ¿no?, si yo hubiera sido el interviniente, lo primero que hubiera hecho, ¿no?, es dispersar a las personas, pedirles que se alejen, ¿no?, y quedarme solamente con las personas que van a ser necesarias.
Después de haber evaluado el escenario, yo lo que tengo que hacer es dispersar a las personas o pedirle al personal policial que me disperse a esas personas, porque en vez de ayudar, perturban y encima dan órdenes. Entonces, eso hay que saber controlarlo, pues en una situación real. Por eso que los profesionales de la salud tienen que tener esas capacidades de dominar el escenario, evitar que sean perturbados y tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda. No se puede trasladar a una persona en paro cardiorrespiratorio si es que no se ha reanimado. No se puede. Menos lo van a llevar. Mire cómo lo han transportado, pues en una camioneta que no tiene ninguna condiciones de seguridad y ni siquiera no nos sirve para poder hacer intervenciones avanzadas. Lamentablemente hay situaciones, hay regiones del Perú que a veces no tienen las condiciones necesarias para poder asistir a las personas que están en situación de emergencia. Lógicamente que lo adecuado, lo ideal, lo idóneo hubiera sido que se aproxime una ambulancia. ¿Pero en qué lo han trasladado? Lo han trasladado en un vehículo inapropiado y posiblemente estas personas no hayan fallecido. Por eso que es importante en una situación de emergencia asegurar la cadena de sobrevida. No podemos perder tiempo, no podemos dilatar el tiempo. La vida de la persona está en peligro. Entonces, depende mucho de nuestras intervenciones para poder rescatar la vida de esas personas. Por eso que tenemos que estar entrenados, por eso que tenemos que estar preparados. Bueno, acá en la ciudad de Lima, lógicamente que estamos expuestos a un gran sismo de alta intensidad. Bueno, hoy en la mañana, ¿no? Escuchaba un reporte, ¿no? Donde expertos han indicado que sí existe alta probabilidad que acá en Lima se desencadene un gran sismo que va a sobrepasar los 8 grados en la escala de Richter. El último sismo que hemos tenido ha sido en el sismo en Pisco, que más o menos ha tenido una intensidad de 7.9. No hemos llegado a 8 grados. Pero acá en Lima indican que sí, la liberación de energía va a ser terrible. Posiblemente podamos superar los 8 grados. Entonces, ¿eso qué va a generar? Va a generar colapso estructural de las viviendas. Lamentablemente indican que un 70% de las viviendas en Lima pueden colapsar. Y ustedes saben que acá en Lima, lamentablemente tenemos más de 10 millones de personas. Tenemos una densidad poblacional demasiado alta. Vivimos hacinados. Y nuestros hospitales no tienen capacidad de respuesta. Mucha gente se va a morir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Organizar la respuesta. Por eso que ante una eventualidad, situación de desastre, por lo menos tenemos que tener algunos insumos que nos ayuden a controlar las lesiones potenciales que pueden amanecer nuestra vida. Por eso que es importante, los profesionales no deben tener botiquín, deben tener un maletín, deben tener una mochila de emergencia para hacer soporte básico y soporte avanzado de vida. En estos momentos, lamentablemente, es una necesidad imperiosa. Si no hacemos nada, lastimosamente la tasa de mortalidad va a ser alta. Por eso que si ustedes son profesionales de la salud, están involucrados en esta situación de emergencias y desastres. Tenemos que contribuir con un granito de arena. Por eso que es muy importante la formación de brigadas comunitarias para desastres. Si no formamos nada, no contribuimos, la gente se desespera, entra en estado de angustia, en estado de desesperación. Lo mismo que has visto en el video, lo mismo va a suceder. Gente que no sabe responder ante una situación de emergencia real. No sabe reanimar, no sabe controlar esa situación de emergencia. Lo único que hace es llevarlo al hospital. El hospital no es la solución. Posiblemente los hospitales los vamos a encontrar colapsados. Ni siquiera van a poder tener capacidad de respuesta. Ya lo hemos visto en esta pandemia del COVID-19. Entonces, necesariamente tenemos que observar cuáles serían las opciones para poder manejar estas situaciones de emergencia.
Por eso que aprovechando este tema que me han encomendado, es llamarlos a la reflexión, ¿no? Y asumir nuestra responsabilidad. ¿Eh? Bueno, el que habla, en la medida de las posibilidades, no participa en la capacitación de las brigadas. Y eso es nuestra responsabilidad, ¿no? Formar brigadas comunitarias, que puedan asistir a las personas en caso de una situación de emergencia o en caso de una situación de urgencia. ¿Sí? Muy bien. Bueno, siempre, por favor, debemos agradecer a nuestro Señor Todopoderoso por la vida y por la salud. En estos momentos que estamos atravesando una situación de crisis, ¿no? Y posiblemente tengamos, ¿no?, situaciones muy difíciles que vamos a atravesar, siempre hay que pedirle en oración por la vida de nuestra familia, por la protección de nuestra familia, de todos nuestros hermanos, ¿sí? Por eso es que siempre, todos los días debemos agradecer, por lo menos tener ese soporte espiritual. Muy bien. Como les había manifestado en la prueba de entrada, ¿no?, indican que una situación de emergencia es toda situación que se presenta en forma súbita, en forma imprevista, que pone, no es una posibilidad y ya es una situación donde existe peligro de vida para el paciente y requiere atención médica quirúrgica inmediata. Por eso que ustedes han podido observar que todos los hospitales tienen un centro de recepción del paciente en situación de emergencia. Y es la famosa unidad de reanimación o unidad de shock trauma. Ahí vamos a recepcionar a todos nuestros pacientes que lleguen en estas condiciones clínicas. Pero lamentablemente, ustedes han podido observar que más del 90, hasta podría decir hasta el 95%, ¿no?, de todos los pacientes, ¿dónde se generan las emergencias? Las emergencias se generan a nivel extrahospitalario. ¿Dónde se genera el paciente intoxicado? En el extrahospitalario. ¿Dónde se genera el paciente traumatizado? En el extrahospitalario. ¿Dónde se infarta el paciente? En su casa, ¿no? ¿Dónde se atraganta el paciente? En su casa. Por eso que existe la necesidad que toda la población debería estar entrenada y capacitada para situaciones de emergencia. Porque ustedes han visto que el factor tiempo es un factor crucial. A veces en la casa sucede que ese anciano, por ejemplo, se lleva las manos al pecho. Tiene un dolor estrujante, opresivo en el pecho, un dolor precordial intenso, irradiado al cuello, irradiado a la espalda. No, pero él no conoce, pues, que es un infarto. Él no conoce, él sabe que le duele el pecho. Por ahí habrá escuchado que es un infarto, pero él no lo conoce. Y a veces, ¿qué hace el anciano? El anciano mitiga el dolor. A veces ni siquiera le dice al hijo. Lastimosamente, en estos últimos tiempos tenemos unos hijos tan desamorados que ni siquiera se preocupan por los padres. Lamentablemente es una situación muy crítica. El hijo ya no tiene interés por el padre. ¿Y qué sucede? Ese anciano, así con el dolor en el pecho, ¿no?, así va al hospital. Y en el hospital lo recepciona el vigilante lo manda a triaje, ¿no? Mientras que está en el triaje, esperando sacar su ticket de atención, el anciano se desvanece. ¿Cómo no se va a desvanecer, ¿no?, ese anciano que lamentablemente acude solo y encima nadie lo ha podido supervisar? Lastimosamente, a veces cuando vemos cómo llegan las personas a las emergencias, llegan catastróficamente mal, descompensados. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos organizar la respuesta, ¿sí? Por eso que la telemedicina, en algo por lo menos sirve, la telemedicina. Porque cada vez que llamamos a un número de emergencia, llamamos al 116, que es de los bomberos, ¿no? Al 106, que es el SAMU, el 105, que es de la policía,
el 117 que es de salud, siempre todas esas líneas están ocupadas. Y a veces cuando yo quiero reportar una situación de emergencia, nunca entra la llamada. Y mientras que más se dilate la situación de emergencia, ese paciente se muere. Lamentablemente no tenemos un sistema unificado. Esta heterogeneidad de sistema, lamentablemente no permiten una adecuada organización. Y por eso es que hemos visto que muchas personas se mueren en sus domicilios o se mueren durante el transporte. Por eso que no llega la ambulancia. Por eso que lo transportan en un taxi, en un vehículo particular. ¿Y cómo llega el paciente? Llega ya cadáver. No hay, o sea, no existe una respuesta eficaz para una situación de emergencia. Ojalá que alguien más adelante pueda unificar estos sistemas de emergencia y solamente sean únicos y puedan responder a las necesidades de la población. A veces vemos que ahí en el domicilio el anciano se cae, el anciano se golpea la cabeza, tiene un trauma craneal grave, o a veces el anciano tiene una hipertensión severa, una emergencia hipertensiva, hace una encefalopatía hipertensiva, genera un derrame cerebral. ¿Dónde vive ese anciano? Vive en el 4º piso. A ver, ¿quién lo va a ayudar a descender del 4º piso? En realidad, les digo por experiencia personal, porque he tenido la oportunidad de trabajar en un sistema de emergencia prehospitalario, en realidad las situaciones son difíciles, complicadas. Y a veces, lamentablemente, ya no encontramos cadáveres de estos pacientes. Por eso que es necesario a veces orientar bien a la población para que sepan qué hacer. ¿Sí? Esos primeros minutos son vitales. La vida de ese paciente depende de los primeros minutos. A veces las personas pues, no saben ni siquiera valorar bien el nivel de conciencia. No saben si está consciente o inconsciente. No saben si tiene pulso o no tiene pulso. No saben si respira o no respira. Son condiciones básicas, elementales, para definir la condición del paciente. A veces el paciente amanece cadáver en la noche. ¿Sí? Amanece cadáver. Por eso que a veces nos acostamos, no sabemos si vamos a despertar. Porque a veces en la noche sucede algo inesperado. Entonces, por eso, por favor, siempre tenemos que tener los sistemas de alerta, los sistemas de alarma activos. Y saber cómo vamos a proceder. Hoy más que nunca se requiere que se active la cadena de sobrevida. Es importante la cadena de sobrevida. Y el primer eslabón es fundamental. ¿Y quién es el primer respondiente? El mismo poblador, el que vive en su casa. Ese es el que nos va a alertar. Y por eso que tenemos que tener ciertas capacidades para responder a ese tipo de situaciones. ¿Sí? Muy bien, ¿qué es una urgencia? Una urgencia dice que es toda situación que se presenta en forma súbita, imprevista, pero es una situación que puede poner en peligro. O sea, es una situación de riesgo potencial. A veces cuando estamos en las emergencias, llega un paciente con antecedente de accidente de tránsito. ¿Sí? A veces, ahora, hace poco se acaba de desbarrancar un ómnibus. ¿Sí? ¿Cuántos ómnibus no se han desbarrancado? Lastimosamente, de ese accidente se generan muchas víctimas. ¿Verdad? Una de esas víctimas que llega al hospital o cualquier establecimiento de salud, lo primero que refiere es dificultad para respirar. Cuando yo me pregunto por qué tiene dificultad para respirar, ¿no? Si él se supone es una persona de 30 años, es un varón de 30 años, ¿no? Que ha salido a trabajar y ha tenido un accidente de tránsito en un vehículo motorizado, el solo hecho que tenga dificultad para respirar, yo tengo que pensar que algo está pasando. ¿Verdad? Llega al hospital, posiblemente llegue consciente. ¿Verdad?
¿no? Pero lo veo un poco agitado, ¿no? Su número de respiraciones se ha incrementado. Una persona puede tener pues, una frecuencia respiratoria de 14, 16, ¿no? Pero cuando lo veo tiene más de 20, tiene 22, 24. ¿No? Entonces yo digo, ¿pero qué puede ser? ¿Por qué está respirando rápido? ¿No? Le pregunto, señor, ¿cómo está? ¿No? Responde, me indica su nombre, ¿no? Le interrogo, ¿qué le pasó? Me dice que ha tenido un accidente de tránsito. Todavía está consciente. Pero ¿cuál es el problema? Que respira, está agitado. Entonces yo digo, una persona de 30 años que está agitado, ¿no? Y respira, la respiración está incrementada, algo está pasando. Ustedes han podido observar que en un accidente de tránsito, cuando una persona puede hacer una hemorragia externa o puede ser una hemorragia interna. La hemorragia externa es visible. Te das cuenta de la hemorragia externa visible. Pero la hemorragia interna no te das cuenta. Vas a tener que sospechar de la hemorragia interna. Cuando es externa, tú agarras un apósito compresivo y controla la hemorragia. Pero cuando es externa, cuando es interna, lamentablemente tienes que evaluar bien. A veces ese paciente, ¿qué tiene? Puede tener una hemorragia intracraneal, puede tener una hemorragia intratorácica, puede tener una hemorragia intraabdominal, puede tener una hemorragia intrapélvica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sospechar. A veces el paciente me llega con tendencia al sueño. Le pregunto, señor, ¿cómo está? Me mira, tendencia al sueño. Señor, ¿cómo está? Me mira, tendencia al sueño. Pero él, ¿cómo ha estado? Antes de salir de su casa, ha estado consciente. Tiene 30 años, ha tenido accidente de tránsito. Entonces, ¿qué ha pasado? Esa tendencia al sueño me está indicando que posiblemente la masa encefálica no tenga adecuada perfusión. ¿Y qué está pasando? Por ahí tiene una hemorragia interna. Primero tengo que determinar que no tengo una hemorragia externa. Posiblemente tengo una hemorragia interna que lo está descompensando. Y después observo que el paciente ha incrementado el número de latidos del corazón, ¿no? Ha incrementado el número de latidos del corazón, ha incrementado el número de respiraciones por minuto. Ustedes saben que los mecanismos de compensación que se activan cuando una persona está con hemorragia, el primer sistema que se activa es el sistema respiratorio. ¿Y por qué se activa el sistema respiratorio? En respuesta a la hipoxia de las células y los tejidos. Por eso que esa persona comienza a respirar rápido. Y posiblemente, ¿por qué? Porque no está llegando adecuado aporte de sangre a las células y a los tejidos. ¿Qué pasa con ese paciente? Lógicamente que comienza a respirar rápido. ¿Sí? ¿Por qué se incrementa tu frecuencia cardíaca? Porque acuérdate que cuando disminuye la presión arterial, el sistema simpático, ¿no? El sistema simpático, ¿qué hace? El sistema simpático va a activar a la glándula suprarrenal y la glándula suprarrenal libera una importante catecolamina que se llama adrenalina. La adrenalina, ¿qué hace? La adrenalina sobre el corazón va a estimular la contractibilidad del músculo cardíaco. Y sobre los vasos arteriales va a generar vasoconstricción. Por eso que se incrementa el número de latidos de tu corazón, pues haces taquicardia, ¿sí? Y tu sistema hormonal, ese famoso sistema que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué es lo que hace tu sistema hormonal? Esa renina activa a la angiotensina 1 activa la angiotensina 2, la angiotensina 2 activa la aldosterona, que es una hormona, retiene agua, retiene sodio, y la retención de sodio te incrementa la frecuencia, la presión arterial.
Por eso que ustedes solamente pueden donar una unidad de sangre. ¿Y cuánto es una unidad de sangre? Aproximadamente la unidad de sangre es 485 centímetros cúbicos, que tiene una bolsa de transfusión. Por eso que al inicio, tú dices, no está en shock el paciente. Este paciente tiene accidente de tránsito, pero no está en shock. ¿Y por qué no está en shock? Porque la presión no está baja. Recién decimos que está en shock, ¿no? Pensamos que el paciente está en shock cuando cae la presión arterial. Cuando cae la presión arterial ya es demasiado tarde. ¿Por qué es demasiado tarde? Porque ya perdió pues, un volumen considerable. Tus mecanismos de compensación funcionan hasta menos del 30% de pérdida sanguínea. ¿Cuánto es tu volumen circulante? Tu volumen circulante aproximadamente 5 litros. Cuando tú pierdes en un accidente de tránsito, pierdes más de 1500 centímetros cúbicos, que es el 30% de tu volumen circulante, recién cae la presión arterial. Por eso no te confíes en la presión arterial. La presión arterial es lo último que cae en el shock. Por eso que cuando yo veo que el paciente respira rápido, el paciente tiene incrementado la frecuencia cardíaca, ya tengo que pensar que está en shock. No voy a esperar que ese paciente se me complique. Porque ya cuando está complicado es más difícil de manejar. Por eso que tú tienes que diferenciar bien cuándo es una emergencia y cuándo es una urgencia. En la urgencia, ahí, por ejemplo, en este paciente accidentado, ahí le tienes que asegurar un acceso venoso. Te digo por experiencia personal, cuando un paciente ya está descompensado hemodinámicamente, un paciente que ya tiene la piel fría, pálida, sudorosa, que tiene un llenado capilar mayor de 2 segundos, que tiene deterioro neurológico, ese paciente ya tiene una presión arterial baja, pues, 80-40, 60-40. ¿Ustedes creen que es fácil colocar un acceso endovenoso? Es complicado. Tienes que tener buena experiencia, buena práctica. ¿Por qué? Porque cuando pierde sangre, las venas entran en deplexión. Va a ser más complicado instalarle un acceso venoso. Cuando este paciente llega a la sala de reanimación, el médico no le puede ni canalizar un acceso venoso central. Ese catéter venoso central está que me pincha y no encuentra. ¿Qué va a encontrar si las venas están colapsadas? Y el personal de enfermería está que me pincha las extremidades superiores, inferiores para encontrar un acceso y no lo encuentra. ¿Por qué? Porque ya el paciente perdió mucha sangre. Por eso que es importante determinar precozmente cuando el paciente ingresó en estado de shock, ¿no? Y si está progresando o no está progresando ese estado de shock. Yo considero que esa es una necesidad, ¿no? Y veo con bastante preocupación que lamentablemente se cometen muchos errores, ¿no? ¿Y dónde está el error? El error está en la evaluación. Ahí está el error. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esforzarnos de evaluar bien al paciente. Determinar si está en situación de emergencia o está en una situación de urgencia, ¿verdad? ¿Es un paciente que se puede complicar? Sí, se va a complicar. Entonces tengo que hacer las acciones que sean necesarias. Tengo que identificar dónde está el problema. No hay que esperar. Si yo voy a esperar que suceda, pierdo. Lo que tengo que es anticiparme. Eso es lo que tengo que hacer. Muy bien. Cuando llega tu paciente, lógicamente que la puerta de entrada a un establecimiento de salud es la emergencia. Más del 80% de los ingresos hospitalarios es a través de la emergencia. ¿Y quién recibe al paciente?
El paciente lo puede recibir un personal de salud, que puede ser un médico, que puede ser una enfermera, ¿no? Hasta un técnico a veces lo recibe. Por lo menos, por favor, así sea un médico, personal de enfermería, cualquiera que sea, el que recepciona al paciente tiene que tener capacidades. ¿Alguien me puede indicar qué es triaje? ¿Qué es triaje? A ver, ¿quién me puede indicar qué es triaje? Pueden responder en el chat. ¿Qué es triaje? Respondan en el chat, por favor, ¿qué es triaje? ¿Qué se entiende por triaje? Muy bien. Triaje es una situación, ¿no? Donde tenemos que nosotros clasificar, categorizar y seleccionar a nuestros pacientes en base a la oportunidad de vida. Y eso lo tenemos que aprender todos. Todos tenemos que hacer triaje, todos. Hasta el primer respondiente, no solamente el personal de salud. ¿Sí? Por eso que cuando yo hago triaje, ¿no? El triaje, pues yo tengo que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque yo, mire, yo estoy seleccionando esa víctima, ¿no? Primero lo categorizo. ¿Categorización qué significa? Asignarle una prioridad. Por eso que yo debo tener tarjetas de triaje rojo, amarillo, verde y negro. Por lo menos esas tarjetas. Rojo, amarillo, verde y negro. ¿Rojo qué es? Es un paciente que tiene prioridad 1. Un paciente que no puede esperar. Un paciente que requiere atención inmediata. Un paciente que tiene que pasar en forma inmediata a la sala de reanimación, acá, a esta unidad de shock trauma. Ejemplo, un paciente que tiene paro cardiorrespiratorio. Vale decir, ese paciente de Cajamarca que hemos visto en el video, ese paciente tiene que pasar a sala de reanimación en forma inmediata. No puede esperar, no puede. Ese paciente ya tiene deterioro neurológico, está inconsciente, no tiene pulso, no respira. Tiene que ser reanimado en forma inmediata, no puede esperar. Su vida está en peligro. Entonces, ese paciente inmediatamente ustedes lo clasifican. ¿Qué prioridad? 1. Clasificas primero, categorizas, le asignas prioridad, prioridad 1. Ahora lo vas a tener que seleccionar. Tú me dices, no, ¿cómo lo selecciono? A ver, ¿cómo hago para seleccionar? Si son múltiples víctimas, ¿cómo hago? Ustedes dicen, por ejemplo, vamos a una situación de emergencia por un gran sismo. Tenemos multitud de lesionados. Vamos a suponer que me llega a mi sala de emergencia. En el sismo, lamentablemente, vamos a tener lesiones craneales. Porque la gran mayoría de las personas, cuando hay un movimiento sísmico, ¿qué es lo que hace? Sale de su casa, se dirige a una zona de seguridad, sale. Pero en ese intento, durante ese proceso de evacuación, porque salen cuando en plena actividad sísmica. Y cuando hay actividad sísmica en pleno movimiento, el problema que tiene es inestabilidad. Pues. La tierra está temblando, hay inestabilidad. Entonces, ¿qué puedes pasar? Puedes perder el equilibrio, puedes caer. Y a veces caes, te golpeas la cabeza y encima las personas te aplastan. Y mira cómo vas a quedar. Y así por el estilo van a llegar muchas personas lesionadas, con traumatismo craneales, torácicos, abdominales, de la columna vertebral, de las extremidades. Cualquier estructura se va a lesionar. Y por eso que tú los tienes que clasificar y seleccionar. ¿Sí? Entonces, es necesario que tú los clasifiques. ¿Para qué? Para que tú sepas quién tiene posibilidades de sobrevida y quién no tiene posibilidades de sobrevida.
Lastimosamente, pues un paciente con trauma craneal, con exposición de masa encefálica, ¿no? Ese paciente, por ejemplo, tiene menor oportunidad de vida. Lastimosamente, la transferencia de energía ha sido severa. Ya no lo puedo derivar pues, a la unidad de shock trauma. Ya no. Ese paciente, lastimosamente, es muy severa la transferencia de energía. Yo sé que es una prioridad, pero ya sus posibilidades de sobrevida son mínimas. Lamentablemente se va a morir. Pues. Ese paciente llega agónico, con una respiración jadeante, con una respiración boqueante. Ese se va a morir. Pues. Entonces ya no lo vas a poder direccionar a la unidad de shock trauma. Tendrás que ir a un lugar, tendrás que direccionarlo a una zona donde pueda descansar en paz. Porque lastimosamente no tiene posibilidad de sobrevida. Y eso es lo que tenemos que aprender en estos momentos, que tenemos un riesgo potencial de que sufra, ¿no? De que tengamos, ¿no? Un sismo de alta intensidad. Ahora hay que ver, ahora, si nosotros observamos, por ejemplo, que este paciente tiene posibilidad de sobrevida, bueno, lo pasas a la unidad de shock trauma. Si no, no. ¿Ah? Muy bien. Entonces, dependiendo de la condición de tu paciente, tú en esta sala de triaje, que es la puerta de ingreso, ahí, ¿qué haces? Clasificas, seleccionas y categorizas ¿en base a qué? En base a las posibilidades de sobrevida. Eso tienes que hacer, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, si tu paciente, no estamos en una situación de una emergencia por un fenómeno natural, sino es un problema de salud médico. Por ejemplo, una neumonía en un anciano, por ejemplo. Neumonía por COVID-19. Un paciente que llega con neumonía por COVID-19, lógicamente que tendrá que ingresar por emergencia, pasa al tópico de medicina. En el tópico de medicina se observa cuál es la condición del paciente, si es un COVID leve, un COVID caso moderado, un caso severo. Dependiendo de la condición de este paciente con COVID-19, pasa a la sala de observación. Y de la sala de observación a la sala de hospitalización. Así lo tienes que manejar. Y en caso de que llegue otro paciente, por ejemplo, que tenga un dolor en fosa ilíaca derecha, un dolor apendicular, llega, ustedes lo clasifican, ¿no? Lo van a direccionar al tópico de cirugía. ¿Por qué? Porque ese paciente posiblemente ya se me está descompensando, se me está desestabilizando. Requiere intervención quirúrgica inmediata. Si ya se está complicando, es una apendicitis complicada, ya no será pues una prioridad 3, ya tendrá que ser 2. ¿Sí? Y si ya vemos que ya tiene compromiso hemodinámico, ya será 1. Por eso que es muy importante determinar cuál es la condición inicial de los pacientes. Entonces, si llega un paciente en esas condiciones, tengo que determinar cuál es su condición. ¿Es prioridad 1, prioridad 2 o prioridad 3? Dependiendo del tipo de prioridades, lo direcciono. Y al tópico de pediatría irán todos los infantes, ¿no? Que tengan cualquier patología médica o una patología quirúrgica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así tenemos que entrenarnos. Tenemos que saber clasificar a todos los pacientes que lleguen a la sala de emergencia. ¿Sí? Todos los grupos etarios, porque nos llegan pacientes lactantes, pediátricos, adolescentes, jóvenes, adultos maduros, adultos de la tercera edad, gestantes, todo nos llega. Es la puerta de entrada, ¿de dónde? Al hospital. Y por eso que tenemos que tener esas capacidades. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pueden hacerlo por el chat. ¿Alguna pregunta hasta acá? Confírmeme. ¿Alguna pregunta? Pueden activar el audio o también pueden formular sus preguntas a través del chat
o pueden hacerlo a través del audio. Pueden activar, no hay ningún inconveniente. A ver, vamos a ver. Muy bien. Hasta el momento no hay ninguna interrogante. Muy bien, continuamos. A ver, ¿cuál sería el perfil del enfermero, de la enfermera en una situación de emergencia? Mire, estas épocas que estamos viviendo son épocas difíciles. Lastimosamente, estas últimas épocas, sobre todo esta última época que hemos empezado, esta década del 2020, hacia adelante hemos empezado con una gran pandemia. 2019, finales de 2019, inicio del 2020, hemos empezado con una década muy difícil. No sabemos qué más va a suceder en esta década, pero lastimosamente, así como estamos progresando, posiblemente las circunstancias van a ser difíciles. Por eso que hoy más que nunca tenemos que saber enfrentarnos a todo lo que va a suceder. Por eso que ustedes son personas jóvenes. Bueno, yo les comento que ya voy a cumplir 60 años. Ya tuve la oportunidad de vivir las épocas más difíciles de mi vida. ¿No? He atravesado una serie de épocas difíciles, situaciones difíciles, ¿no? He estado en el sismo del 2007, ¿sí? He participado activamente en ese sismo y sé toda la problemática que se ha generado cuando no estamos adecuadamente preparados. He participado en el año 83 en el sismo, en el fenómeno del Niño, 83-84, fenómeno del Niño, en el norte de nuestro país. Y he participado en otros acontecimientos donde también hemos podido ver, ¿no?, emergencias masivas. Por eso que algo muy importante en el personal que trabaja en emergencia, ya sea médico o ya sea personal de enfermería, es el control emocional. Por eso que tienes que llenarte de energía positiva para enfrentarte pues, a ese tipo de situaciones. Lastimosamente en el sismo del 2007 he visto personal médico, personal de enfermería que se ha bloqueado. Ha visto una gran cantidad de personas lesionadas, ¿no? Con traumatismos graves, traumatismos severos, que se han bloqueado. Entonces, necesariamente, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Hacer el control emocional. Yo sé que impacta, pero yo sé que impacta mucho. Lo he vivido en carne propia cuando llega un paciente desfigurado, cuando llega con trauma craneal, con exposición de masa encefálica, el rostro desfigurado, ¿no? Cuando llega con una hemorragia severa, cuando llega en el tórax, llega con artefactos que han introducido, han traspasado la caja torácica. En esos accidentes de tránsito, ¿cómo llega el paciente? Por eso, por favor, tenemos que tener el control emocional. ¿Qué más tienes que tener? Agilidad en el razonamiento. No puedes perder mucho tiempo. Rápidamente, ¿qué tienes que hacer? Evaluar. ¿Qué vas a evaluar? Si está consciente o inconsciente, si tiene compromiso de la vía aérea. A veces vemos pacientes que llegan, ¿no?, traumatizados con obstrucción de la vía aérea. Toda la vía aérea obstruida, con secreciones sanguinolentas. Hay coágulos de sangre. El paciente no puede respirar. Rápidamente, ¿qué tienes que hacer? Permeabilizar la vía aérea. Pacientes que llegan chocados, ¿sí? Hipotensos, taquicárdicos, piel fría, pálida, sudorosa. Vas a tener que hacer reposición de volumen. Por eso que tu razonamiento tiene que ser rápido. Y rápidamente tomar las decisiones que sean necesarias. Por eso que mi trabajo
es entrenar y capacitar. Bueno, les comento que yo soy profesor de posgrado. Enseño la especialidad de emergencia. Y también enseño en el pregrado. También tengo la oportunidad de conducir un grupo de estudiantes que tiene ese deseo de querer aprender cómo salvar una vida. El día de ayer ha sido mi última clase con estos jóvenes y me ha agradado mucho su satisfacción y su agradecimiento por todo lo que le he brindado. Les he generado un despertar, porque necesariamente ellos también tienen que ser responsables con lo que van a hacer. Si yo voy a hacer algo, lo tengo que hacer bien. Me voy a enfrentar a situaciones difíciles, situaciones complicadas, y tengo que aprender a tomar decisiones. En la emergencia no puedo decir, no, voy a esperar un poquito. No esperes, toma la decisión. Por eso que siempre le digo a mis estudiantes, constantemente nos tenemos que estar capacitando, buscando conocimiento, buscando experiencias de aprendizaje. ¿Cómo vas a aprender si no lo haces? Por eso que a los médicos le digo, señor, quiero verte en la sala de reanimación. A las enfermeras, quiero verte en la sala de reanimación. Quiero que aprendas haciendo, no tengas temor. Porque cuando yo tengo temor a hacer algo, nunca lo voy a hacer. A mí me dicen, no, José, no, ¿qué voy a entrar a la sala de reanimación? No, yo no estoy preparado para eso. No, a mí no me han entrenado, no me han formado para trabajar en emergencia, menos aún en esas situaciones difíciles, críticas. Y fíjense cómo es el destino en esta pandemia. Mire la necesidad, los han enviado a la fuerza, a las salas de emergencia. Y en ese momento se han dicho, no, realmente el profesor tenía razón. Tenía que estar preparado para una situación de emergencia. Recién valoran todo lo que uno les enseña. Por eso, por favor, la emergencia te acompaña en toda tu vida, es parte de tu vida. Porque a mí me dicen, no, yo voy a trabajar en recién nacido. Pero en recién nacido también hay emergencias neonatales. Voy a trabajar en pediatría, pero también hay emergencias pediátricas. Voy a trabajar en ginecología, también hay emergencias ginecológicas. O sea, la emergencia es parte de tu vida, es parte de tu desarrollo profesional. Que quieras evadirlo, no vas a poder. Por eso que es importante que ustedes dirijan toda su atención a los problemas que tienen nuestros pacientes. Solo así vamos a poder rescatar vidas humanas. Y ese es nuestro propósito fundamental, rescatar vidas humanas. Esa es la esencia de nuestra profesión. Y para eso estamos. Y por eso que tratamos de contribuir. Muy bien. ¿Qué más tiene que tener este profesional de enfermería? Amplio conocimiento de fisiopatología. Siempre les digo, fisiopatología neurológica, fisiopatología cardiovascular, fisiopatología respiratoria, fisiopatología del medio interno. Profesor, ya no me acuerdo de la anatomía y fisiología respiratoria. Profesor, en este problema del COVID-19 he tenido que repasar, porque el problema en estos pacientes con COVID-19 es justamente problema respiratorio. ¿Cuánta falta nos hace, no todo el conocimiento para poder tomar decisiones con estos pacientes con COVID-19? Hemos tenido que desempolvar nuestros libros para poder entender todas estas alteraciones que genera esta enfermedad del COVID-19, que ha generado mucha mortalidad. Recién, cuando vemos que nos hace falta, recién acudimos. Por eso que yo los felicito por ese interés que tienen ustedes en querer aprender, en fortalecer sus habilidades, sus destrezas, aprender a trabajar en equipo,
aprender a trabajar en estrés, a mantener un buen estado físico. Y lo más importante, tener un don de servicio inagotable. Pese al cansancio, pese a la fatiga, siempre estás ahí, en primera línea, entregando de ti lo mejor, ayudando a salvar vidas, ayudando a conservar vidas. Por eso que te felicito por todo lo que tú haces. Esta carrera es una carrera de profesión, es una carrera de esfuerzo, de sacrificio, de dedicación, de entrega. Porque necesariamente estamos, mire, estamos preparados para ello. ¿Sí? Por eso siempre siéntete bien, ¿no? Tienes que estar segura, seguro de ti mismo y hacer siempre lo mejor por tu prójimo, ¿sí? Y cuando salvas una vida, Dios te agradece. Y ese es el pago más significativo que nosotros tenemos. Muy bien. ¿Qué más tenemos que hacer? Saber reconocer las emergencias y las urgencias que ya hemos visto. Es importante determinar cuándo está en una situación de emergencia y cuándo está en una situación de urgencia. Y cómo debo manejar la emergencia, que es otra necesidad. Está bien, lo identificas, pero tienes que saber cómo manejarlo. Eso es importante. Muy bien. También nos indican que tienes que, para el manejo hospitalario de las emergencias, también es importante disminuir la mortalidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Organizándonos. Por eso que a todo el personal joven le digo, señores, ustedes son la principal herramienta. Ustedes son el baluarte. Ustedes son primera línea. Ustedes nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vamos a disminuir la mortalidad? ¿Cómo vamos a tratar de salvar el mayor número de vidas humanas si no participan? Por eso que cuando existe una emergencia masiva, ustedes tienen que tener ese desprendimiento, es decir, quiero ayudar, voy a ayudar, tengo que desplazarme a ese establecimiento de salud para poder ayudar. Si no, ¿quién va a ayudar? ¿Quién nos va a ayudar a salvar las vidas? ¿Quién nos va a ayudar a reducir las discapacidades? Entonces, por eso que todo tiene que estar preparado, tiene que estar organizado. Por eso que hay planes hospitalarios para situaciones de emergencia. A veces cuando le pregunto a un médico, a una enfermera, le digo, señorita enfermera, ¿usted conoce su plan hospitalario para situación de emergencia y desastres? No. ¿No conoce? No. ¿No se ha interesado en investigar? No. Mire, tampoco no podemos trabajar así con indiferencia. Tengo que saber qué es lo que tengo que hacer, dónde estoy asignado, a qué brigada hospitalaria pertenezco, cuál es mi responsabilidad, cuál es mi función, qué voy a hacer, cuáles son los recursos que dispongo, con quiénes voy a trabajar, una serie de cosas. Y eso también involucra que nosotros conozcamos todo este tipo de situaciones. A veces me preguntan, profesor, ¿qué voy a hacer si hay un gran sismo? Estoy en el hospital, ¿qué hago? ¿Me voy a mi casa? ¿Me quedo con los pacientes? ¿Qué hago? Por eso que tenemos doble responsabilidad. Si bien es cierto, nuestra responsabilidad es nuestra familia en primera línea, pero también son nuestros pacientes. Por eso que hay que ponernos en esos escenarios. ¿Qué podemos hacer en primera línea? ¿No? Por eso que a veces cuando sucede un sismo digo, no, mi familia está en mi casa. ¿Estará bien mi familia? ¿Habrán soportado el sismo? ¿No tendrán lesiones? ¿Estarán bien? Porque mientras que yo estoy trabajando en el hospital, estoy pensando en todo eso. Y no voy a poder trabajar con esa inquietud, con esa ansiedad. Tengo que saber qué está pasando para poder, ¿no?, actuar con mayor, ¿no?, transparencia. Muy bien. En relación a las urgencias, lógicamente que los servicios de emergencia manejan una serie de situaciones, una serie de patologías que son imprevisibles, que son complejas, que son variables en volumen. Y eso es lo que nos pasó en esa emergencia de Mesa Redonda. Mire, para esa emergencia de Mesa Redonda tampoco no estuvimos preparados. No les miento, para llegar una ambulancia a Mesa Redonda,
Toda esa avenida Bancay bloqueada. Más de media hora se demoraba, media hora, 40, 45 minutos para llegar al lugar del siniestro. Era terrible. Por eso que yo en realidad no sé cómo cambiarles la forma de pensar, ¿no?, a las personas. Cuando hay un siniestro, tengo que dar viabilidad a los sistemas de emergencia. Si no voy a contribuir, dejo libre el camino. Pero ¿qué hacen las personas? Bloquean los accesos. Y ese es el gran problema. No puede ingresar las ambulancias. ¿Cuánta gente, que en paz descanse, murió asfixiada? Ese monóxido de carbono, ¿a cuánta gente me mató? La ambulancia no pudo llegar a tiempo. Lastimosamente se demoraba demasiado en llegar a la zona de impacto. Y eso que los hospitales, el Hospital Almenara, el Hospital Grau, el Hospital Loaiza, estaban cerca, el 2 de mayo, pero no podían llegar lo más rápido. ¿Por qué? Por ese bloqueo. A veces nosotros mismos generamos ese bloqueo y no hay cómo ingresar. ¿Cómo voy a rescatar vidas en esas condiciones? Por eso que en el último simulacro que hicimos en Gamarra, yo participé en ese simulacro, no les miento, hace años, mire, para llegar a Gamarra, más de una hora, no podía ingresar. ¿Qué tal tráfico infernal? Para llegar a esas galerías, no podía. Yo decía, señores, en una situación real esta gente se va a morir. Pues. No vamos a poder ayudar. Pues. Por eso que esas cosas es lo que tenemos que sensibilizar a la población y deben darnos los accesos, ayudar a rescatar vidas. Pues. No tenemos, pues, ¿no?, el apoyo aéreo. ¿De dónde voy a sacar yo helicóptero para hacer tanto una evacuación masiva, que podría ser una alternativa para que llegue lo más próximo a un hospital, a un establecimiento de salud? En realidad no hay un orden. Por eso es que en muchas cosas a veces fallan. Todas las estrategias, todo el planeamiento fallan, porque a veces no lo hemos practicado. ¿Qué más? Otra cosa que también es importante es el cuidado del paciente críticamente enfermo, que puede ser proporcionado de manera adecuada si es que el servicio se encuentra debidamente equipado. En esta emergencia del COVID-19, ¿cuántos problemas hemos tenido con los famosos ventiladores? Me cerraban la puerta. Ya no había más acceso, el hospital había colapsado. Mire, al inicio ha sido terrible. No había cómo ingresar a los pacientes. Me cerraban las puertas. No había oxígeno, no había ventiladores. Pobre paciente. El paciente se moría llegando al hospital. En el taxi se moría. Por eso que esas cosas también son necesarias, que tenemos que observarlo, ¿verdad? Esta pandemia en realidad nos ha desnudado nuestra realidad tan precaria, tan crítica. Por lo menos ahorita hay más de 2,000 ventiladores. Por lo menos. Ya por lo menos ya hay algo. Por lo menos han crecido las plantas de oxígeno. Por lo menos ya tenemos la posibilidad de atender, ¿no?, a estos pacientes con COVID-19. Pero al inicio fue trágico. ¿Sí? Por eso que un hospital tiene que prepararse para soportar un gran impacto. Por eso que el gestor es el director del hospital. Todos tenemos que contribuir, todos, con un granito de arena, contribuir a organizar la respuesta. Eso es lo que tenemos que hacer en una situación de emergencias y desastres. Organizar la respuesta para soportar un gran impacto destructivo. Eso tenemos que hacer. ¿Qué más? El personal que labora en emergencia debe reunir una serie de condiciones y habilidades que le permitan afrontar situaciones de emergencia real. Por eso nadie me puede decir que no puedo ir a la emergencia. Yo estoy trabajando en medicina, estoy trabajando en ginecología, no puedo ir a... ¿Cómo me vas a negar? Pues si te estoy pidiendo que vayas a la emergencia para que contribuya.
No, que no puedo, que no se puede generar ese tipo de situación. Todo el personal tiene que tener capacidades para que pueda participar en estos servicios de emergencia. ¿Quién lo va a hacer si no somos nosotros? ¿Quién? Por eso que tiene que haber pues, un entrenamiento constante, permanente, para el personal de salud, tanto profesionales médicos como profesionales de enfermería. Tienen temor ir a la emergencia. Y cuando no van, lamentablemente resta capacidad. Mire, ojalá Dios no permita que exista un gran desastre en nuestro país por un gran sismo, porque así como estamos viendo, lamentablemente se va a producir. Y si nos agarran mal preparados, mal entrenados, la tasa de mortalidad va a ser muy alta. Lastimosamente ya no nos podemos confiar. Ahorita ya no nos podemos confiar. Estamos a puertas de un gran siniestro. Y eso puede traer como consecuencia alta tasa de mortalidad. Por eso que aprovecho este espacio que me están brindando para llamarte a la reflexión y tratar de preparar la respuesta dentro de mi hospital en las mejores condiciones posibles. Por eso que tenemos que optimizar nuestro plan de respuesta hospitalario, tanto en el intra como en el extrahospitalario. Eso ha generado una necesidad. ¿Tá? Muy bien. El personal de emergencias, lógicamente que se ve limitado por restricciones de tiempo, por pacientes críticamente enfermos, ¿no? Y por el riesgo de cometer errores. Por favor, para no cometer errores te tienes que preparar. Por eso que siempre digo, ¿no? Hacer simulaciones clínicas. Cada hospital debería hacer simulaciones clínicas. Eso debería ser frecuente. Por lo menos, pues una simulación clínica lo adecuado sería la semana. Ya que sea 15 días, ya al mes. Pero que simulen algo. Pues una emergencia masiva, a ver cómo voy a hacer la distribución de mis pacientes, cómo voy a recepcionar, cómo voy a clasificar, cómo lo voy a direccionar. Eso se tiene que practicar. Porque cuando yo no sé sucede del evento y no lo he practicado, ahí viene el desorden. Ahí viene el desorden. Por eso que hoy más que nunca se requiere ese tipo de entrenamiento. ¿Ah? Muy bien. Y las salas de emergencia nos indican que deben tener la capacidad de efectuar una atención especializada de manera inmediata, en forma eficaz, en forma eficiente, con el paciente críticamente enfermo. Por eso que a través de la universidad hacemos simulaciones clínicas. Y en esas simulaciones clínicas pues, le ponemos un paciente con trauma craneal grave, un paciente con un neumotórax, un paciente con trauma abdominal, con una hemorragia intraabdominal. Ahí le guiamos cómo puede manejar una situación de emergencia de esa naturaleza. Le vamos generando esas habilidades, esas destrezas que debe tener el profesional. Pues. Y por lo menos la simulación clínica ayuda. Pues. Por lo menos ayuda. Pues. Y ellos nos dicen que sí. En una situación real les ayuda bastante la simulación clínica. Por eso que hoy más que nunca en estas salas de emergencia tenemos que practicar mediante la simulación clínica. Cosa que al momento que llega esa situación, ya sé cómo enfrentarlo, cómo manejarlo. Estos son los problemas quirúrgicos más frecuentes que nosotros observamos, ¿no? Post-accidente, vemos lesiones, ¿no? Por heridas, un 20%, fractura, 18%, traumatismos cráneoencefálicos, 11%, contusiones, 10%, traumas térmicos, 8%, traumatismos abdominales, 8%, cuerpo extraño, 3%. ¿Y cuáles son las causas? Accidente de tránsito, caídas, agresiones, maltratos, y también ahora tengo que agregarle por actividad sísmica. Eso es más o menos nuestro perfil epidemiológico. Por eso que yo tengo que tener los recursos que son necesarios, que son importantes para hacer frente a este tipo de necesidades. Por eso que hay que preparar la respuesta. ¿Sí?
Que yo vaya a una sala de emergencia que me indiquen que no hay cómo controlar una hemorragia, ¿no? Cómo cubrir una herida, que no hay vendas, que no hay gasas, que no hay apósitos, eso está mal. Tengo que tener los recursos que son necesarios, que son insuficientes, que son necesarios. En un establecimiento de primer nivel también le digo lo mismo, en un establecimiento de segundo nivel, ¿no? En las postas, en los centros de salud, antes eran postas, antes eran centros de salud, ahora son hospitales de nivel 1, de nivel 2. Y es ahí donde llegan las personas en primer lugar. ¿Quién está más cerca a la comunidad? Los hospitales de primer y segundo nivel. Esos hospitales son los que tienen que tener estas capacidades. Tienen que estar implementados, tienen que tener los recursos, porque ahí van a llegar las personas. Ahí lo van a sembrar. Después ya serán direccionados los hospitales. ¿Ah? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna duda, alguna inquietud. Lo pueden hacer a través del chat. ¿Alguna interrogante hasta acá? ¿Alguna duda? Muy bien, no hay preguntas. Continuamos. Muy bien. A ver, ¿qué voy a hacer en esta sala de reanimación? A ver, les voy a pasar un video, pero quiero que ustedes evalúen bien y me determinen qué es lo que ustedes pueden hacer en ese tipo de escenario. ¿Sí? Quisiera que te ubiques, ¿no? En ese escenario, qué es lo que se puede hacer y cómo se puede controlar. A ver, vamos a pasarle este video muy interesante para que ustedes me indiquen qué se puede hacer y cómo se puede manejar esa situación. ¿Ah? A ver, voy a pasarles. Ya, a ver, vamos a ver una situación que se puede presentar, y a ver qué es lo que ustedes pueden hacer. ¿Ah? A ver, quiero que lo observen bien. Me confirman si se observa y ven el video. El representante de la Cámara y exdefensor del pueblo, José Fernando Castro Caicedo. Confirmen si observan y escuchan el video. Confirmen. A ver, confirmen por el chat. Muy bien, sí se observa. Vamos a visualizarlo, pero quiero, por favor, quiero que me indiques qué vas a hacer con este paciente. ¿Ah? Muy bien. Murió esta tarde víctima de un derrame cerebral. El parlamentario se desvaneció este mediodía en el recinto del Congreso donde participaba en un debate. Expresamos a sus familiares nuestras más sentidas condolencias. Manifiesta la honorable concejal. Las últimas palabras del representante a la Cámara, José Fernando Castro, quedaron grabadas en la historia. Deberá obtener autorización para dichos fines de parte de la autoridad que... Perdón, Un derrame cerebral silenció la voz que en ese momento defendía un proyecto en favor de las ciclovías. Sus colegas y amigos le dieron los primeros auxilios, pero no fue suficiente. La vida de José Fernando Castro se esfumaba. Tuvimos que aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, respiración boca a boca, masaje cardíaco. Gritos de auxilio se escucharon por el pasillo del edificio nuevo del Congreso en busca de una ambulancia que nunca llegó. Tampoco la ayuda de los paramédicos de la Presidencia de la República. Hubo un lapso de cerca de 40 minutos entre cuando se produjo el hecho hasta que pudo ser atendido de manera eficaz. Debe existir una ambulancia de base alrededor del Congreso para atender una emergencia. En su propio vehículo, el parlamentario de 60 años fue trasladado por sus colegas a la clínica Santa Clara, donde permaneció en cuidados intensivos durante 6 horas y media, pero hacia las 6:15 de la tarde anunciaron lo que se temía.
Con un minuto de silencio, la Cámara de Representantes recibió la noticia. Algunos simplemente se refugiaron en la oración. Mañana el cuerpo del parlamentario será trasladado al Congreso, donde permanecerá en cámara ardiente. Esta noche el Congreso... Muy bien. ¿Alguien puede hacerme un comentario, por favor? ¿Puede hacer comentario? ¿Quién puede comentar el video? A ver, una dama o un caballero. ¿Quién puede comentar el video? A ver, algún participante que pueda comentar el video. ¿Qué es lo que han podido observar? Bueno, buenas tardes. Bueno, lo que he podido observar yo es una persona adulta mayor, ¿no? Nos decía que tenía 60 años, más o menos. Para mí fue un suceso súbito, ¿no? El que tuvo, probablemente bueno, es un paro cardíaco, pues, ¿no? Pues, lo dicen ahí que fue un derrame cerebral, ¿no? Posteriormente, probablemente después hayan visto eso, pero yo creo que fue un paro cardíaco, o sea, fue algo repentino, ¿no? Una muerte repentina. Lo otro que vi es que, ¿cómo se llama? Las personas que estuvieron ahí, se veía que querían ayudar, pero probablemente no tenían el conocimiento o no tienen el conocimiento para poder ayudarlo, porque a la persona refieren que le hicieron reanimación, ¿no? Pero según lo que se ve en el video no se ve, o sea, o probablemente han utilizado mal el lugar para hacer la reanimación, porque el señor parece que seguía sentado en la silla. Y lo otro fue que el tiempo de la atención, ¿no? Al llegar a un establecimiento de salud, que fue más o menos un promedio de 40 minutos, creo que ya fue demasiado el tiempo, ya que nosotros sabemos que conforme va avanzando el tiempo, ya pues prácticamente tenemos muchas más fallas, ¿no? A nivel del organismo. Entonces, lo otro que se ha visto y se ha observado es de que, según refieren ahí, de que no estaba, creo que el personal auxiliador en ese momento, ¿no? Porque sé que hay personal paramédicos o médicos ahí en estos lugares que son mucho más amplios, de muchas más personas, ¿no? Entonces no se le vio que le dieron una ayuda oportuna. Muy bien, Ceci. ¿Qué hospital trabaja, Ceci? Yo en un centro materno. Ya, muy bien, Ceci. ¿De acá de Lima? Sí, de Lima, sí. Así es. Muy bien. Te agradezco por tu participación. ¿Algún otro participante que desee hacer un comentario, por favor? ¿Algún otro participante que desee hacer un comentario? Tiene la línea abierta. Muy bien. Bueno, lo que quería hacerles referencia ya en estos minutos finales que nos quedan, en relación a nuestra participación, mire, hay algo muy interesante. Se tiene que tener establecido la cadena de sobrevida. ¿Y de dónde empieza la cadena de sobrevida? Empieza desde el lugar de los hechos. ¿Sí? Por eso que el primer eslabón de la cadena de sobrevida está, ¿dónde? En el lugar de los hechos. De ahí va a depender mucho todo lo que viene, los siguientes eslabones dependen de ese primer eslabón. ¿Sí? Por eso que en este caso que hemos visto, ¿no? Bueno, esto es un acontecimiento que sucedió en el Congreso colombiano, no ha sido en el Congreso peruano, no, ha sido en el Congreso colombiano. ¿Qué es lo que hemos visto? Que un señor aproximadamente de 65 años, un congresista, pierde el conocimiento. Él estaba consciente, estaba debatiendo, ¿no? Un proyecto de ley. Estaba consciente, lógicamente, que él de una manera súbita, introspectiva, pierde el conocimiento, se desvanece. Ahora, lógicamente que este paciente, ¿no?
su compañera me dice que posiblemente sea un paro cardíaco, ¿sí? Pero él, ¿qué ha pasado? Se ha desvanecido, ¿no? Inclusive comenzó a expresar palabras, ¿no? Palabras sin sentido. Entonces, ¿qué pasó? Lógicamente que al parecer este congresista padecía de hipertensión arterial, ¿sí? Posiblemente una hipertensión arterial mal controlada, ¿sí? Y en ese momento, lógicamente que mientras que él ha estado exponiendo este proyecto de ley, lastimosamente, ¿qué pasó? No tuvo una elevación súbita de la presión arterial, me hizo una emergencia hipertensiva y lógicamente que este señor congresista perdió el conocimiento porque tuvo una ruptura espontánea de una arteria cerebral. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa de este deterioro neurológico? La causa fue la hemorragia intracerebral, intracraneal. Entonces, cuando sucede eso, lógicamente cuando una persona pierde el conocimiento rápidamente, ¿qué es lo que tengo que determinar? Su nivel de conciencia. Este paciente ha perdido el conocimiento y cuando pierde el conocimiento tengo que verificar que tiene pulso y si respira. Rápidamente. Este señor congresista, que en paz descanse, lógicamente que después de haber perdido el conocimiento tenía pulso. ¿Sí? Tenía pulso. Su respiración era una respiración lenta y superficial. ¿Por qué? Porque este paciente estaba haciendo hipertensión endocraniana. ¿Sí? Por la hemorragia intracraneal. Pero lo que hemos visto, que cuando lo descienden por las escalinatas de ese congreso, lógicamente que lo descienden con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. En una persona que tiene una hemorragia intracraneal, no puedes descenderlo con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. ¿Por qué? Porque todo el flujo de sangre se te va al encéfalo. Y eso posiblemente haya agravado más la condición del paciente. Posiblemente esa situación ha complicado más la hemorragia. Entonces, ¿qué ha pasado? Mala técnica, mala intervención al ser transportado. Entonces, eso también tenemos que observar. Es igualito cuando tienes un paciente infartado. ¿Cómo lo vas a bajar del cuarto piso, del quinto piso, caminando? Si tú le haces caminar a un paciente infartado, ese paciente te va a hacer parada cardíaca. Un paciente con infarto no lo puedes hacer caminar. Tú le haces caminar, generas mayor esfuerzo a ese músculo cardíaco. No puedes hacerlo caminar. Entonces, es muy importante observar y conocer estas circunstancias. Pero lo más complicado ha sido de que este señor congresista, que en paz descanse, demoró mucho tiempo en llegar a un establecimiento de salud. Tenía 65 años. Podría haber soportado una intervención neuroquirúrgica, pero necesitaba llegar lo más precoz posible al establecimiento de salud. Pero hubo un retardo en el transporte y encima las complicaciones del manejo inicial posiblemente determinaron su muerte. Por eso que es necesario que nosotros observemos cada una de estas necesidades. Ahí en el Congreso peruano también hay gente que se ha infartado, ¿no? Y ha muerto también durante el desplazamiento al hospital. También se ha muerto. Entonces hay que tener ese tipo de consideraciones para tratar, ¿no?, de ayudar a las personas. Ustedes saben que la gran mayoría de los peruanos, ¿no?, son diabéticos y son hipertensos, ¿no? Lastimosamente, la hipertensión genera ese tipo de condiciones, ¿sí? Me puede generar una gran hemorragia cuando hay una emergencia hipertensiva severa,
¿no? También me puedo infartar. Entonces, hay condiciones clínicas que lastimosamente se presentan con frecuencia y pueden poner en riesgo, ¿no? Del riesgo de vida a todas esas personas que padecen este tipo de eventos. Por eso que es muy importante reconocer a la víctima, reconocer si está en paro cardíaco, reconocer si tiene deterioro neurológico, reconocer si tiene deterioro respiratorio, reconocer si tiene deterioro cardiovascular. Por eso que es muy importante valorar el nivel de conciencia. Ustedes valoran el nivel de conciencia con la escala de coma de Glasgow. Tienes que saber valorar las pupilas. Tienes que saber valorar el déficit motor. Tienes que saber valorar, ¿no? Si el paciente tiene alterado su patrón respiratorio. Tienes que saber valorar un paciente que tiene compromiso de su estado hemodinámico. En realidad hay varias cosas que yo tengo que tener en consideración. Tengo que saber las técnicas básicas de inmovilización. Tengo que saber transportar a la víctima. En realidad hay muchas cosas que necesariamente no tenemos que conocerlo, tenemos que aprenderlo. Eso es importante. Yo considero que el esfuerzo que ustedes están haciendo, ¿no? En participar en este tipo de eventos, lógicamente que te fortalece. ¿Sí? Hay muchas cosas que no están en los libros. A veces es de nuestra propia experiencia de vida. Y por eso es que es importante transmitirla para poder fortalecer a todo el personal que trabaja en los diferentes establecimientos de salud. ¿Sí? Bueno, me pidieron de que les brinde esta charla educativa, ¿no? Hasta esta hora. Yo sé que es un capítulo muy interesante. Yo sé que es un capítulo que realmente tenemos que tenerlo presente para poder participar en todos los escenarios donde nosotros podamos intervenir. ¿Sí? Por eso que lo único que me queda es expresarte mi felicitación por el esfuerzo que estás haciendo en participar en este tipo de eventos, ¿no? Y por lo menos, ¿no? Me dan la oportunidad para poder ilustrarte con todo el conocimiento que es necesario que ustedes tienen que conocer para este tipo de situaciones de emergencias y desastres. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta final para dar por concluido esta actividad del día de hoy. Confírmeme, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Alguna sugerencia? Pueden hacerlo a través del chat o también pueden utilizar el audio. ¿Algún aporte? ¿Alguna sugerencia? ¿O alguna interrogante? Muy bien. Bueno, por el chat no tengo ninguna no tengo. Bueno, muy bien, Mercedes, ¿no? Agradece la charla. Muy bien, Mercedes. Gracias por tus palabras. Muy bien, estimados participantes. Ha sido un gusto estar con ustedes, ¿no? Y bueno, Dios mediante, ya tendremos una nueva oportunidad de estar nuevamente con ustedes, ¿no? Hay varios tópicos que me han indicado que lo desarrolle, ¿no? Y en la medida de las posibilidades traten de participar. Yo creo que mientras que más participan, lógicamente que ustedes se van a fortalecer, ¿no? Muchas gracias por todo, gracias por su participación. Dios los bendiga, Dios los proteja y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que les vaya bien. Muchas gracias. Bueno, ha finalizado el curso. Muchas gracias al ponente, al licenciado, muchas gracias, muy buena ponencia y muchas gracias a todos los participantes por estar presentes. Ha finalizado el curso, muchas gracias a todos.